PDF, que es todo esto. La Cámara Estatal de Construcción, los ingenieros desde el 2013 dijeron que allá no era viable la construcción del hospital. Vamos a empezar, ya vamos. Ya empezamos y ya luego les pasamos todo eso para que ustedes lo tengan como reporteros en su WhatsApp y tengan más bases. ¿Me ayudas? Sí, se presenta, por favor. Ok, mi nombre es Alejandro Díaz, soy técnico radiólogo del Hospital Civil, trabajador y miembro de la Asamblea de Trabajadores. Nosotros les agradecemos a los medios de comunicación que se acercaran a nosotros y dieran caso atento a nuestra petición. El motivo por el que convocamos es porque tenemos la problemática de la incertidumbre con los hospitales de Ciudad Salud, lo que es el hospital infantil y el hospital civil. Tanto así que nosotros decidimos, como trabajadores, sin sindicatos, no nos encabeza ningún sindicato, ningún líder, somos meramente trabajadores, eso me gustaría hacerlo muy puntual. Nos dimos la tarea de recopilar firmas, tanto en el hospital infantil y en el hospital civil. Alrededor de 1000 firmas se entregaron al presidente Andrés Manuel en el Palacio Nacional el día lunes. Aquí entregamos y recibimos la recepción de los documentos. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque no hay que hacer estos documentos hace un año y nadie hizo caso. Ahorita ya por la premura, la Secretaría de Salud nos quiere llevar a esos nuevos hospitales sin darnos la certeza. Hace un mes se volvió a sacar a nivel nacional la nota, donde nuevamente la Secretaría de Salud, el gobernador dice que todo es mentira y que no hay información real. La pregunta de nosotros es: ¿dónde está el documento que presentas de un dictamen para estos hospitales? En ese punto creo que está en peligro los trabajadores, los pacientes, los familiares de pacientes. Si ya todos sabemos que hay una fractura en el hospital infantil, el hundimiento de la estructura, en tal caso nosotros como Asamblea de Trabajadores fuimos a la Ciudad de México, presentamos los documentos, las firmas y nos atendieron tanto en Presidencia como en Gobernación. En ese inter empezamos a checar y nos recibió la Secretaria de Gobernación, Olga Cordero, junto con gente de la Secretaría de Salud Federal, donde ellos no tenían conocimiento, donde los ingenieros aquí en Michoacán y arquitectos mencionan que Atapaneo, donde se construyeron estas edificaciones, no era apto, ya que era un lugar fangoso. Cuando les mostramos ese video y las demás pruebas que se entregaron en un disco, aparte impreso, ellos se sorprendieron. Ellos van a empezar con una investigación, por lo que ellos nos comentan. Cita próximamente con ellos. Nos avisan en esta próxima semana para que hagan la investigación, ya que ellos argumentan que los hospitales los construye el Estado. En ese momento nosotros les debatimos que sí, efectivamente el Estado los construye con recursos de la Federación. En la Federación tienen toda la obligación de checar que esas unidades de verdad estén en buenas condiciones para podernos trasladar. ¿El gobierno federal tiene desconocimiento? Tiene desconocimiento. A pesar de que está mandando recursos. Exactamente. Sabemos que el recurso llega al Estado y no sabemos cuál es la forma de aplicación, porque esto ya lo hemos vivido desde hace 3 años. Hace 3 años hicimos una rueda de prensa de esta manera. Efectivamente hicimos una denuncia de trabajadores nuevamente con firmas a Contraloría del Estado y que hasta la fecha no ha habido una respuesta. Entonces, aplicación de recursos nosotros no sabemos, pero la realidad es que no conocían la situación de los hospitales. ¿Ustedes no se van a trabajar o no van a llegar? La situación tendría que llegar que la Federación dictamine, que sean ellos los imparciales. A ver, ¿puedo hablar? Aquí el punto es importante. Nosotros les dijimos, nosotros no venimos a decir no nos vamos, venimos a solicitar una certeza que en el Estado no decimos que no nos vamos. Nosotros simple y sencillamente queremos mucha mala información, incluso hay cierto acoso laboral respecto al tema de la federalización de los trabajadores. Hay mucho rumor de que si no nos federalizamos, si no nos vamos a los nuevos hospitales, no nos federalizan. Entonces, también hay un tema en la carta, mencionamos todo el tema que ustedes en un momento les podremos contestar. ¿Sí? Empezamos con esta carta que le entregamos al presidente. Y dice así: Asamblea de Trabajadores de la Salud, Estado de Michoacán.
Morelia, Michoacán, a 20 de mayo de 2019. Carta al presidente C. Andrés Manuel López Obrador. Somos trabajadores organizados y preocupados por la incertidumbre que vivimos, que son los siguientes. Los servicios de salud en Michoacán son decadentes por la mala administración del recurso, tanto así que los medicamentos, equipos e insumos no son comprarlos o rentar los equipos. Las empresas subrogadas no realizan los mantenimientos preventivos, solo correctivos y con deficiencia, tardando hasta meses sin dar solución. Los pacientes pagan las deficiencias de estas empresas, una de ellas llamada América, junto con las farmacias que nunca tienen medicamentos, que son recetados por los médicos tratantes, y hay que tener que preguntar qué medicamentos sí tienen. Es un viacrucis para cada familiar de paciente y paciente obtener su medicamento. Es un reclamo de ya de 3 años. Solicitamos una intervención del Contraloría del Estado y sin respuesta hasta la fecha. Los pagos de los compañeros intermitentes, compañeros con 8 o 10 años sin ser regularizados. Los 8 sindicatos de salud en el Estado, unos corruptos y charros. No les importa la integridad de sus agremiados, solo se tratan por sus intereses personales con las autoridades a todos niveles. La llamada federalización es un constante acoso sistemático a los trabajadores con información de dudosa procedencia por parte de la Secretaría de Salud de Michoacán. Los michoacanos estamos en peligro. No existe una certeza en los nuevos hospitales infantil y general de Morelia. Una Secretaría de Salud que destina un dictamen sin presentar lo contrario cuanto antes a este inmueble, con un evidente interés de no investigar profundamente estas edificaciones. Esta es la realidad del sector salud en Michoacán. En constante decadencia, gobierno tras gobierno estatal, siempre es lo mismo. También como trabajadores tememos por nuestra integridad a represalias por parte del gobierno estatal por levantar la voz. Solicitamos su intervención, ya que en Michoacán no existe una certeza. Atentamente, los trabajadores de salud en Michoacán. Esta es la carta. Posteriormente el compañero va a leer exclusivamente el tema de los hospitales. Sergio Leiva, soy psicólogo clínico del Hospital Infantil. Esta carta es Morelia, Michoacán, 20 de mayo del 2019. Va dirigida al C. Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos presente, con atención a Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud a nivel federal. Por medio de la presente, nos dirigimos al infantil Eva Sámano de apoyo para que se realice un dictamen minucioso a la edificación de los nuevos hospitales recién construidos en la tenencia de Atapaneo, así también llamados Ciudad Salud en esta capital de Morelia. De acuerdo al dictamen por parte de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COEPRIS, anexo a este documento, dicho resumen histórico de observaciones arquitectónicas de los hospitales infantiles de nuestros pacientes, familiares de pacientes, así como del personal, ya que no existen las garantías normativas y de seguridad para atender a la población de este estado de Michoacán. Difícil y distante acceso que estas unidades ya se encuentran en un cuello de botella junto con los demás hospitales, contando con un recinto ferial, además, una infinidad de fraccionamientos alrededor de los mismos, con tan solo un acceso para todo esto. Esta petición es por la situación precaria en la que se encuentra nuestro estado, por no tener finanzas sanas y se ven reflejados en la escasa atención de calidad a nuestros pacientes y no por el personal que elaboramos, ya que no tenemos los recursos suficientes para la atención de calidad que se merece nuestra población en Michoacán. Por último, los trabajadores firmamos, se anexan también 36 hojas que se llevaron al distrito en nuestras instalaciones dichas prácticas, por parte de las autoridades hacia los trabajadores que levantamos la voz, como también al movimiento hasta un dictamen parte de la federación. Eso es lo que se está pidiendo. No que no nos cambiemos, simplemente que venga la federación y haga un dictamen verdadero de peritos con conocimiento para que nos digan, este hospital
seguro, funcional y bueno, pues no se nos va a caer en de trabajadores de salud. La Secretaría de Salud, Diana Carpio, ha dicho que cuentan con un documento pues, que respalda la seguridad de estos hospitales. No lo ha presentado. Los que nosotros presentamos es de la COEPRIS, que dice que no está seguro, que le falta mucho. Y otra cosa también muy importante, se dice que el hospital infantil va a tener 100 camas sensables y que nada más tiene 80. Este hospital actualmente aquí del Bosque tiene 116 camas en Residencia Médica, el transporte o el taxi a los nuevos hospitales, ¿no? O sea, no soluciona nada, al contrario. Y como ya está todo, pues hay noticias de que en octubre a lo mejor nos cambiamos y todo eso, pero pues no hay seguridad para nadie, ¿no? Sobre todo, nosotros no estamos en contra de cambiarnos, para nada. Estamos pensando en los familiares, en los pacientes y sobre todo la seguridad. Con que nos dé un dictamen la federación, no hay ningún problema. ¿Cuántos trabajadores son en total los que tendrán que cambiarse? Aproximadamente ahorita somos alrededor de 1.800 trabajadores entre el infantil y el civil. Entonces en esta parte estamos esperando la federación, la Secretaría de Gobernación nos pidió una semana para podernos atender y darnos respuesta, que era importante que la ciudadanía lo conozca, que sepan lo que está ocurriendo, que necesitamos levantar la voz todos, que la gente sepa que no estamos, los trabajadores no nada más tenemos la culpa de si hay la culpa de callarnos, de no participar. En eso sí nos podrían reclamar. Nosotros no queremos hacer omisión de la situación que ocurre actualmente en estos nosocomios. Estos 1.800 trabajadores están en desacuerdo y ustedes como asamblea, ¿a cuántos representan? Tenemos alrededor de 1.000 firmas que se recopilaron. Hay compañeros que están siendo amedrentados por los sindicatos, están siendo acosados porque les piden que no firmen, que no, sin dar una, no tener estar manipulando al trabajador sin el conocimiento real de lo que se está pidiendo. Afortunadamente la asamblea ha sido muy responsable en mantenerse apegado a derecho, buscar siempre la información fidedigna y poderla presentar en las instancias que corresponden. Desafortunadamente no les interesa. La omisión, eso es una parte de lo que ocurre en Michoacán. Las autoridades, mientras tengan la verdad y ellos lo que digan es verdad, no nos van a quererse acercar con nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos documentos como refutar el dicho que ellos dicen, nada más de que desmienten, que es un malentendido, de palabras desafortunadas del gobernador, que no se ha acercado del gobierno del estado ni tampoco de la Secretaría de Salud. Simple y sencillamente nos toman como trabajadores revoltosos. Pero afortunadamente nosotros sí tenemos documentos, sí se les ha pasado a algunos medios de comunicación, ustedes tienen esa información de COEPRIS. Desafortunadamente no había quien levantara la voz, no había una organización real, sin ningún interés político, sin ningún interés partidista, sin un interés sindical, simple y sencillamente como trabajadores responsables por sus pacientes y por la ciudadanía de Michoacán. Efectivamente, nosotros no lo determinamos, lo determinó el colegiado de arquitectos e ingenieros en el 2013. Nosotros nunca lo hemos dicho, esto ya está confirmado, se hizo público y nunca hicieron caso en su momento los gobernadores en turno. ¿Qué sí nos preocupa? Que nos vaya a pasar lo que le pasó al ISSSTE hace 5 años con una lluvia, que hubo un deslave. Entonces, ¿quieren que nos pase lo mismo? Que le pase a la familia, al familiar de algún paciente. ¿Estamos dispuestos a tapar el pozo después del niño ahogado? Esa es la pregunta. ¿Qué quieren hacer? ¿Prevenir o ver el accidente y que quién tuvo la culpa cuando ya no haya un gobernador, una secretaria de salud? Porque desgraciadamente en este gobierno han desfilado 3 secretarios de salud y ninguno ha dado certeza a las necesidades de los hospitales en todo el estado. Y además investigan, el ISSSTE también tiene muchos factores. Está cayendo, se está hundiendo. Alejandro Díaz, técnico radiólogo del Hospital Civil. Gracias. Los invito nada más al Hospital Civil. Hay muchos familiares de pacientes que siguen viviendo el viacrucis de hace 3-4 años, de estar comprando medicamentos, pagar equipos rentados dentro de la unidad, que eso es lamentable.
y que dicen que todo va bien. Entonces, sí les pedimos que la gente se acerque, que conozcan su problemática, ya que no puedan quedarse también ustedes callados. Ustedes como ciudadanía no levantan la voz, nosotros qué más podemos hacer más que manifestarnos en una puerta, ¿sí? El que corre peligro en realidad es el paciente y los familiares. Gracias. El desabasto en medicamentos es incierto. Cada vez que nos quejamos de que no tenemos medicamentos llega un lote. Entonces en ese momento nosotros no sabemos si la ciencia cierta. Nos dicen que sí hay medicamentos, pero a lo mejor están en las bodegas guardados y no los han repartido. Entonces es un tema muy complicado de los insumos. Por eso lo manejamos que es intermitente. Pues cada vez que no hay sus equipos para poder atender al paciente. Si no lo tienen, no tienen estetoscopio, panomóvil, no tienen el lector de ritmo cardíaco. Entonces la verdad es que hay mucha mentira respecto a la atención en nuestros hospitales, y no es por los pacientes, no es por los trabajadores, es porque no hay de verdad una fiscalización y una revisión de departamento de cráneos sin funcionar. Somos el único equipo en la Secretaría de Salud que la empresa subrogada llamada Samedi supuestamente lo está reparando, y cada vez que le repara lo descomponen más, y ¿quién paga el plato roto? La gente nuevamente. Entonces tenemos que reprogramar, suspender pacientes que vienen de poblados tan distantes, y ese es uno de los tantos temas que sí puedo decir que me consta porque estoy en esa área. No, desafortunadamente en ese tema no hemos sabido nada. Ha sido un tema completamente, nos hemos enfocado exclusivamente ahorita a lo que urge, que también es un tema importante, pero en su momento podremos dar una opinión respecto a ello. Y también los pacientes pueden responder a esto que se ha comentado y a esta carta que se envió al presidente Andrés Manuel, porque es un tema que se ha venido levantando desde hace tiempo. Gracias. Pase, señor, hable. Pásale, señor, háblele. Sí, hable. Por desgracia, con los urólogos se descompuso la mitad de mi operación porque el aparato no sirvió. Pagué los 1,700 pesos efectivamente, y lo que ustedes dicen es real. ¿Y quién tiene la culpa? Yo les pregunto a los doctores, les pregunté cuánto vale este aparato. Dicen lo mucho 300,000 pesos. Y eso no lo puede pagar. Entonces, ¿cuántos lesionados estamos, digamos, con la responsabilidad del gobierno del Estado? Eso es lo que tenemos que denunciar a los ciudadanos, esa parte de esperanza, porque si no, ¿qué vamos a hacer los que no estamos ya? Todos los enfermos, porque hay muchísima gente enferma. Antes éramos poquitos, hacemos millones, digamos, de enfermos por todos lados. Y yo sí les agradezco lo que están haciendo, porque yo sí lo voy a hacer ante los diputados del Estado, porque ellos también son responsables, que no estén revisando lo que pasa en los hospitales, porque los recursos que ellos tienen que cuidar es como gasta el gobierno del Estado los presupuestos que mandan a México y lo que le pertenece al Estado. Así está la cosa, señores doctores. Muchas gracias. ¿Alguien podría opinar? El poder económico del Estado se vinieran a dar una vuelta a la sala de urgencias. Es realmente lamentable e indignante ver a los pacientes en los pasillos en un estado realmente crítico. Los pobres médicos no saben qué hacer. Es una sensación, a mí me pareció como si hubiese habido un terremoto y a todos los hubieran aventado en unos pasillos. Realmente es algo muy lamentable, no sé cómo le hacen. Yo veo gente muy humilde y les están pidiendo constantemente y que la gente, y que hasta el algodón, o sea, demasiados productos para la atención de sus pacientes. Y véanos, la gente que está aquí es gente de muy bajos recursos. Hace falta un albergue, hace falta más pero realmente yo es la primera vez que visito, yo no soy de Morelia, que visito este espacio porque aquí tengo un familiar. Ayer lloré todo el día, nunca en mi vida imaginé que tantos hermanos nuestros estuvieran en esas condiciones. Si es un estado tan próspero, tan rico, ¿por qué los tenemos tan abandonados? De veras se me parte el corazón. Ojalá se escuchen y el Estado se deje de robar nuestros impuestos. Yo pago impuestos y venga todo ese dinero a donde corresponde. Una vida no les va a alcanzar para acabarse lo que se roban, ¿sí? No necesitamos tantos paseos en helicóptero, necesitamos ser más humanos.
y darle la mano a toda esta gente que viene de nuestros municipios y necesita de una atención digna. Soy la doctora Lilia Méndez de Zamora, Michoacán. Gracias, doctora.